Buenas tardes a todos los que recibieron el mensaje y nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este estudio de la Palabra de Dios, que ya no lo hacíamos durante los martes y otros días, pero Buenas tardes a todos los que recibieron el mensaje. hoy tuve el tiempo para organizar la respuesta a una declaración, o podría ser una declaración que se me dejó en un video en YouTube. Espero que les sea de utilidad y que nos ayude a entender un poco más. Es algo larga la explicación, pero espero que nos ayuden. Así es que vamos a tratarlo quizás en 2 clases, la primera respuesta, y después la siguiente parte donde él nos responde. Perdón por la garganta, ves que están cocinando chile y se viene el aroma, se me cierra la garganta. Lo programaremos para cuando acabemos estas partes. Bien, entonces vamos a esperar a ver si alguien más se conecta, alguien más vio el mensaje y alguien más está por ahí viéndonos y gusta acompañarnos. Comparte estos videos si usted cree que es de utilidad para sus amistades. Pero lo único que le pedimos es que en esta tarde tenga su Biblia a la mano para que nos acompañe en el estudio de la Palabra de Dios y pueda beneficiarse de la respuesta que vamos a dar a este comentario que se nos dejó por ahí en la página de YouTube. No fue en Facebook, fue en YouTube. Así es que vamos a tratar de dar respuesta. Bien, bueno, creo que somos todos los que nos vamos a conectar. Ya estamos, no se desacostumbraron las personas y todos los que nos acompañaban antes en las clases, pero bueno, si alguien por ahí entra de repente a Facebook y quiere acompañarnos, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a este estudio. Vamos al inicio, vamos a tratar de estudiar durante 1 hora este tema, a ver si alguien más nos acompaña durante este tiempo, y si no, pues bueno, va a quedar grabado ahí el video para que usted pueda estudiarlo después a su tiempo, ¿verdad? Y como usted le parezca mejor. Bien, vamos entonces a cambiar aquí rápidamente la diapositiva y vamos a entrar en este tema. Este comentario, le explico un poco, se me dejó por ahí por alguna persona que también, un usuario de YouTube, en cuanto al tema que prediqué en la iglesia de Cristo en Denton. Y llevaba por título el tema: si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Este era el tema que subí y que está ahí. De hecho está ahí en YouTube esta predicación. Y el comentario que se me dejó es el siguiente comentario. Y perdón. Dice: Dios no permite lo que llamamos maldad. Así, el persona que me dejó este comentario se llama, se hacen mencionar o llamar Luigi Barroco, y dice el Evangelio de San Juan, así como está en rojo, y dice: Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, guerras. Las quiere. O sea, Dios no lo permite, Dios las quiere. No hay 2 creadores. Dios es trascendente de tiempo y espacio. Por eso no fue el creador. Es el creador ahora de cada pequeño o gran hecho que sucede en nuestra vida, en nuestro cuerpo o en el mundo. Ese fue el mensaje que se me dejó ahí, y obviamente si usted lo lee se queda pensando a qué se refiere o hacia dónde va, cuál es su pensamiento, por qué dejó este comentario. A lo cual le agradecí el comentario y le pedí que me dijera en base a qué pasajes en la Biblia llegó él a esa conclusión. Llegó a esa conclusión y me mandó los siguientes pasajes. Job capítulo 2, versículo 10. Lamentaciones, permítame tomar agua porque le digo que están cocinando salsa y todo eso, y está picosa la salsa y le cala uno en la garganta. Lamentaciones capítulo 3 versículo 38, Amós 3:6, Segunda de Reyes 6:33, Primera de Samuel 2:6, Deuteronomio 32:39, Isaías 45:7, Eso 4:11, Sirácida 11:14. Son los pasajes que me mandó. Ok. Dicho esto,
pues dije, ok, son muchos pasajes. Esta persona dice que es de España, o desde España se contactó y dejó este mensaje a su servidor. A lo cual, pues, tomé el primer pasaje que me mandó. Y ahorita les voy a explicar por qué tomé el primer pasaje y después explicaremos cada uno de estos pasajes qué es lo que dice. Pero les adelanto, por ejemplo, en Job 2:10 dice, de Dios aceptaremos lo bueno, ¿por qué no tendremos que aceptar lo malo? Usted recuerda a la esposa de Job que le dice, maldice a Dios y ya muérete. Y Job responde, como las mujeres fatuas, has hablado que aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a aceptar. Entonces él concluye en base en este pasaje que Dios quiere, o sea, no permite, Dios quiere que las personas sufran, o Dios provoca este mal en las personas. Es una conclusión, como decía en la clase, cada caso tenemos que estudiarlo en individual y tomar en cuenta el contexto. No podemos tocar nada más los pasajes. En otros, todos los demás pasajes que se mencionan ahí hablan de que Dios trae lo bueno y trae lo malo. Dios trae recompensa y trae castigo. Dios hace vivir, Dios hace morir. Sí, todo en eso estamos de acuerdo. Pero vamos a estudiar en el contexto. La primera cosa que tenemos que hacer es... la declaración que él da es un silogismo o es una aglomeración de argumentos. Podríamos separarlo en estas partes. Primer argumento. Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad o muerte, guerras. Dios las quiere. Ese sería el primer argumento. Segundo, no hay dos creadores. Tercero, Dios es trascendente de tiempo y espacio. En conclusión, no fue creador, es creador ahora y cada pequeño o gran hecho que sucede en nuestra vida, en nuestro cuerpo o en el mundo. Ahora, si usted sabe de esto de silogismos, usted se dará cuenta que las premisas de arriba no están en la conclusión. Sería premisa 1, Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte, guerra, las quiere. Premisa 2, no hay dos creadores. No sé a qué se refiere con no hay dos creadores. Pienso, según lo que leí de algunas otras cosas que responderé más adelante, que viene del arianismo, esto es de que ellos piensan que hay un solo Dios absoluto en unidad, una sola unidad, no es un Dios compuesto. Nosotros creemos que Dios es uno, pero es un Dios compuesto. Creo que a eso se refiere. Tercero, Dios es trascendente en tiempo y espacio. ¿Quién duda eso? Nadie duda eso. Estamos de acuerdo en eso. Pero y luego, en base a estas tres premisas, llega a la conclusión siguiente. No fue el creador, es el creador ahora de cada pequeño o gran hecho que sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo, en nuestro mundo. Entonces dice, porque Dios es trascendente a tiempo y espacio, Él sigue creando hoy en día todas las cosas. No necesariamente, y lo vamos a ver con la Biblia. Pero ahorita lo que vamos a ver es la primera parte, la que está en rojo. Dios no permite lo que llamamos maldad, porque ese era el título que traté en mi sermón. Los demás los iremos viendo y usted se dará cuenta de que estas premisas no se mantienen en pie. Dios no permite lo que llamamos maldad, enfermedad, muerte. Dios las quiere. Entonces, ¿qué quiere establecer con esto? Dios no lo permite, Dios quiere. Eso es lo que está estableciendo. Dios no permite el sufrimiento, Dios quiere el sufrimiento, Dios quiere la enfermedad, Dios quiere la muerte, Dios quiere las guerras. Es lo que está dando a entender. Bien, entonces esta fue mi respuesta y obviamente trato de hacerlo con respeto y me gusta que se comuniquen también conmigo con respeto porque para no caer en insultos y en cosas de este tipo, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos guíe. Vamos a tratar la primera premisa, vamos a tratar la primera declaración, la que estaba en rojo. Entonces, analicemos lo primero. Dios no permite lo que usted y yo conocemos como maldad, lo que sería, él dice, enfermedad, muerte y guerra. No es que Dios las permita, dice él, Dios las quiere. Y la base para decir esto está en Job capítulo 2, versículo 10. Acompáñame ya a Job, vamos a estudiar y vamos a ver si Job realmente llegó a esa conclusión. Recordando que tenemos que estudiar todo en su contexto. Si nada más leemos Job capítulo 2 versículo 10, dice, y le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué? ¿Vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Entonces, la conclusión inmediata al leer este pasaje
si nada más leemos este pasaje, es decir, oh, Dios trajo este mal a Job. Dios hizo este mal a Job. Bueno, para saber qué quiso decir Job con eso, tenemos que estudiar el contexto. No nada más ese versículo, sino ver por qué Job es que dijo esas cosas. Está fuerte esta salsa. Permítame. Ahora, en base con el contexto, y recuerde que para estudiar la Biblia tenemos que entrar en el contexto, porque nada más podemos tomar un texto y decir, ahí está, ¿no? Hay que, ¿por qué se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué estaba sucediendo? Todas estas cosas las debemos de considerar. En base al contexto, antes de llegar a este pasaje, leo que Dios no quería el sufrimiento de Job. De hecho, quien quería destruir a Job era Satanás. Y observo en el contexto que Dios sí permitió que esto pasara, mas Dios no llevó a cabo la desgracia de Job, sino que permitió que Satanás lo hiciera. Y voy a subrayar las palabras clave en lo que voy a ir explicando. Mala idea cocer esa salsa en este momento. Bien. El primer encuentro entre Dios y Satanás en el libro de Job. Vamos a Job, capítulo 1. Este versículo de Job 2.10 dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Ok, excelente, Job dijo esto, pero ¿por qué lo dijo Job? ¿A qué se refería Job? ¿Qué intención tuvo al decir estas palabras? Bueno, vamos al contexto. ¿A qué es lo que sucedió para que Job llegara a esa conclusión? Esto es lo siguiente. Dice Job, capítulo 1, versículos 8 al 12. Y se lo puse en la pantalla para que sea más fácil para usted identificar a lo que me estoy refiriendo. Y Jehová dijo a Satanás, ok, era una plática, si usted conoce la historia y lee la historia de Job, entre Dios y Satanás. Era una plática, venían los hijos de Dios y también vino Satanás entre ellos y se presentó delante de Dios. Y note lo que le dice Dios a Satanás. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has notado que no hay otro como él en la tierra? Note las características que Dios dice de Job. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note las cualidades de Job, cómo Dios describe a Job. Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ok, respondiendo, ¿quién respondió? Satanás le dice a Dios. Por eso le dice, es una plática entre Dios y Satanás. Y Satanás le dice a Dios, sí, pero ¿acaso te teme Job de balde? O sea, Job te sirve porque le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene y al trabajo de sus manos. O sea, Job es bueno, Job es obediente, Job es recto porque tú le has dado bendiciones materiales. Por eso es lo que está diciendo Satanás. Dice el versículo 11. Pero note lo que dice Satanás. Pero extiende ahora tu mano, Dios. Note, ahora ¿quién está hablando? Satanás le está diciendo a Dios. Pero Dios, extiende tu mano contra Job y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti, Dios, contra ti en tu misma presencia. Lo que Satanás le está diciendo a Dios. Satanás le dice a Dios, Dios, sí, te sirve Job y es recto porque tú lo has bendecido, porque tiene cosas materiales. Pero quítaselas, Dios, y verás si no blasfema contra ti. Ahora, versículo 12. Dios le contesta ahora a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene ¿quién? Job, está en tu mano. Satanás le estaba diciendo a Dios, Dios, tú, con tu mano, Dios, tú usa tu poder para quitarle esto a Job. Pero Dios le dice, no. Todo lo que tiene material está en tu mano. ¿Sí se fijó? Dios le dice, no me pidas que yo extienda la mano contra Job. Está en tu mano, Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dice el versículo, sigue el versículo y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué salió a hacer Satanás de delante de Jehová? Bueno, lo encontramos ahí. Vemos que viene un viento fuerte y derriba la casa donde estaban sus hijos mueren. Vienen ladrones y matan a sus siervos, roban el ganado. Entonces encontramos muerte,
Encontramos guerra, podríamos decir, porque vinieron unos grupos armados a robar todas las pertenencias de Job y a matar a sus siervos. Y sufrimiento. Vino sufrimiento para Job. La pregunta es, ¿de la mano de quién? ¿De la mano de Dios en Job o de la mano de Satanás? Estoy hablando de este caso en específico. No estoy hablando del resto de pasajes. Eso los trataremos aparte. ¿Ok? Ahora preguntaríamos nuevamente. Según Job, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? ¿La mano de quién trajo sufrimiento a Job? Vuélvalo a leer conmigo, Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, Satanás. Solamente no pongas tu mano, Satanás, sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿En la mano de quién vino esta desgracia para con Job? ¿De la mano de quién? ¿Quién trajo el sufrimiento a Job? ¿Dios o Satanás? Ahora yo le hago otra pregunta porque la premisa es, Dios no permite el sufrimiento, Dios lo quiere. Hagamos esta declaración, este pasaje. ¿Dios permitió el sufrimiento de Job? ¿Sí o no? La respuesta es obvia. Dios lo permitió. ¿Dios llevó a cabo con su propia mano el sufrimiento de Job? La respuesta es no. Vino de la mano de Satanás. Permitido por Dios. Ahora, nuevamente, ¿quería Dios que Job sufriera? ¿O era Satanás quien quería que Job sufriera? Según estos versículos que hemos leído, del 6 al 12. ¿Quién quería quitarle las cosas a Job? ¿Satanás o Dios? ¿Quién propuso que Job pasara por esta aflicción? ¿Satanás o Dios? Creo que la respuesta es sumamente obvia. Y desde aquí se cae la primer premisa. No se mantiene en pie. Porque la premisa es, Dios no permite el sufrimiento y lo engloba como todos los casos. El caso de Job, los casos que mencionó después del pueblo de Dios, los casos en el Nuevo Testamento. Todos los casos los engloba en una idea. Y la idea es, Dios no permite el sufrimiento. Dios quiere el sufrimiento. Entonces, desde aquí no se mantiene esa premisa. Desde aquí cae esa idea. Va en contra de lo que está explicando el contexto de Job. Entonces, ¿la mano de quién trajo el sufrimiento a Job? La mano de Satanás. ¿Quién quería destruir a Job? Satanás, no Dios. ¿Quién quería que Job sufriera? Satanás, no Dios. Ahora, si usted dice que no, que fue Dios, tendría que probármelo en el texto, porque aquí lo leemos claramente. Y no dice así. Dice que de la mano de Satanás vino este sufrimiento a Job. Es más, de hecho, Satanás quería que Dios lo hiciera y Dios le dice, no, con mi mano no. O sea, yo no lo voy a hacer, dice Dios, lo vas a hacer tú. Porque tú eres el que quieres hacer eso. Y te lo voy a permitir. Todos preguntaríamos por qué Dios permitió eso. Porque la elección era para Satanás, no para Job. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Y no son palabras de Job. Es la descripción que Dios mismo da de Job. Job era el instrumento para darle una lección enorme a Satanás. Diciéndole, mira Satanás, siendo Job un ser humano, y tú que eres un ser espiritual, mucho más grande en fuerza y en potencia que un ser humano, y que has visto mi gloria, ni aún así me puedes servir y ser fiel a mí. Y Job, siendo limitado, siendo un ser mortal, mira el ejemplo que te está dando Satanás. Y por eso Satanás se enojó. Y por eso Satanás buscó excusas. Sí, pero él te sirve. ¿Por qué dice él te sirve? Porque Dios estaba implicando, Satanás, tú no me sirves. Tú no haces las cosas que yo te mando. Sin embargo, Job sí las hace. Por eso Satanás dice, sí, Job hace eso porque tú le has dado mucha bendición, pero quítasela. Y Dios dice, yo no se la voy a quitar. Se la vas a quitar tú porque tú eres el que quieres llevar a cabo eso. Pero a final de cuentas, quien se llevó la lección fue Satanás, no Job. Job fue el instrumento para darle la lección a Satanás. Ahora, sigamos. Entonces ya vemos aquí desde el contexto que la premisa no se mantiene. En el caso de Job, no se mantiene. Ahora, avancemos al segundo encuentro. Ese fue el primer encuentro o la primera plática que se nos narra antes de Job 2.10. En un momento regresaremos a Job 2.10, estamos estudiando el contexto. En la siguiente plática entre Dios y Satanás, en Job capítulo 2, versículos del 4 al 7, se lee lo siguiente.
Vuelve a venir Satanás ante la presencia de Dios y Dios vuelve a decir lo mismo de Job. Mira, Job, aún y cuando no tiene las cosas que tú dijiste que si las quitábamos iba a fallar, como tú fallaste, no lo hizo. Sigue siendo perfecto, recto, temeroso. Y ahora, en Job 2, 4, 7 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, sí, vuelve a dar excusas Satanás, buscando cómo justificar él su mal actuar delante de Dios. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y toca su carne. Fíjese, nuevamente Satanás intenta que Dios sea el que cause este perjuicio en Job. Le vuelve a decir a Dios, Dios, extiende tu mano, toca sus huesos y toca su carne, quítale la salud, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios vuelve a hacer lo mismo. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, no en mi mano, yo no lo voy a hacer, tú. En otras palabras, Satanás estaba castigando él mismo con lo que hacía. Dios le estaba probando que la misma sugerencia que daba Satanás para probar que no le podían ser fiel a Dios si le faltaba estas cosas, se probó él mismo que estaba equivocado. Así de maravilloso es nuestro Dios. Usó a Job para darle una cachetada con guante blanco a Satanás. Dice, he aquí, Satanás, Job está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Quién tenía que guardar la vida de Job? ¿Dios o Satanás? No, Satanás. Dios le está diciendo, tienes autorización, tienes permitido que toque su salud, está en tu mano, pero guarda su vida, no lo mates. Versículo 7. Entonces salió, ¿quién dice ahí la escritura? Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y quién hirió a Job con una sarna maligna? ¿Dios o Satanás? Satanás. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién hirió en el caso de Job? ¿Quién trajo la enfermedad a la vida de Job? ¿Dios o Satanás? La respuesta obvia, en el contexto, es Satanás. Porque Satanás quería que Dios extendiera su mano contra Job. Pero si Dios hubiera extendido su mano contra Job, hubiera sido un Dios injusto. Dios es justo, ya lo veremos más adelante. Pero hubiera sido injusto causar perjuicio de la mano de Dios a una persona justa que ha hecho lo bueno. ¿Ok? Entonces, hagamos las preguntas a este contexto, a este de aquí, Job 2 del 4 al 7. A ver si la premisa se mantiene. La premisa es, Dios no permite lo que nosotros llamamos maldad. Dios quiere esta maldad. Quiere muerte, quiere guerra, quiere destrucción, quiere sufrimiento. Esa es la premisa. ¿Ok? De nuevamente, Satanás quiere destruir a Job, no Dios. ¿Quién quería destruir aquí a Job? Satanás. Y Satanás es el que le dice piel por piel. Todo lo que el hombre tiene hará por su vida. Leo en Job 2.5, de nuevo Satanás pide a Dios que sea Dios quien destruya al justo Job, pero Dios no lo hace. Satanás es quien obtiene el permiso de Dios para quitarle la salud a Job. ¿De dónde sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe, hermano Carlos? Lo miramos en Job 2.6. Con la frase, está en tu mano, mas guarda su vida. Tú guardas su vida y la vida de Job está en tu mano. Luego sigue en la lectura en Job 2.7, y salió Satanás. No fue Dios el que fue a herir a Job. Salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna. Entonces, Dios no quería el sufrimiento, pero permitió el sufrimiento de Job por mano de Satanás para darle una buena lección a Satanás. Una buena lección de humildad a Satanás. Y no hay peor lección de humildad que una criatura que el mismo Satanás considera inferior, como lo era un ser humano, era Job, que ese ser humano, una criatura inferior, le diera una lección a un ser espiritual como lo es Satanás. Bien, sigamos entonces. Entonces yo me hago las siguientes preguntas, o hagámonos las siguientes preguntas de este contexto. ¿Cómo responderíamos a estas preguntas? ¿Quién quería perjudicar a Job? ¿Satanás o Dios? ¿Quién quería traer este mal a Job? La respuesta obvia es Dios. ¿La mano de quién o quién fue el que actuó para la destrucción de Job? Para quitarle a sus hijos, para quitarle sus bienes y para quitarle su salud.
¿La mano de quién? Según el contexto, ¿la mano de quién? ¿La mano de Dios o la mano de Satanás? La mano de Satanás. ¿Quién hirió a Job, según este contexto, con una enfermedad, con una sarna maligna? ¿Quién fue? ¿Dios o Satanás? La respuesta obvia es Satanás, porque lo dice el contexto. Entonces, ¿Dios permitió que Job pasara por esto? ¿Sí o no? ¿Qué respondería usted si yo le hiciera esta pregunta? De acuerdo al contexto, ¿Dios permitió que Job pasara por esto? ¿Dios quiso que Job pasara por esto? O sea, ¿Dios quería traer este mal a Job? ¿O era Satanás? ¿Quién de los dos? ¿Permitió o no lo permitió Dios? A ver si alguien me contesta. Bien, las respuestas creo que son claras en el contexto, ¿verdad? Entonces son muy claras. Dios lo permitió y Satanás fue el que lo llevó a cabo. Dios no lo quería destruir a Job. Satanás es el que quería destruir a Job. Entonces ahora volvamos, ahora sí, después de haber estudiado el contexto de capítulo 1 y capítulo 2, vamos a qué quiso decir Job en Job capítulo 2, versículo 10. ¿Qué quiso decir Job cuando dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Estaba acaso Job culpando a Dios de que Dios le había ocasionado ese mal? ¿Sí o no? Según el contexto. Y si vamos y contrastamos esta declaración diciéndole Job a su esposa con la primera declaración que hace en la primera intervención de Satanás contra Job en Job 1.1, Job 1.22, perdón, dice, en todo esto, bueno, vamos a leer desde el 20 porque es hermoso esto esta aflicción en la que pasó Job, ¿verdad? Dice, hermoso desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista de sufrimiento humano. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nota el versículo 22. No lo atribuyó, no culpó a Dios de lo que le estaba pasando. En las versiones, la Biblia del Oso, la Biblia, ahí está, lenguaje sencillo, lenguaje actual, NBLH, la PDT, la Nueva Reina Valera 90, la NIV, entre muchas otras, dicen, Job no culpó a Dios de lo que le estaba pasando. En Reina Valera dice, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces tenemos dos declaraciones de Job. Tenemos en Job 1.22 que dice que Job dijo, esto no es culpa de Dios. Y luego tenemos en Job capítulo 2, versículo 10 que dice que Dios trajo lo malo. Entonces, ¿cuál de las dos declaraciones de Job es la correcta? ¿Cómo saber qué es lo que quiso decir Job si parece que se contradice? ¿Cómo armonizamos estos dos pasajes? En Job 1.22 dice que no es culpa de Dios. Y en Job 2.10 dice que Dios trajo lo bueno, pero también trajo lo malo. Entonces, ¿es culpa de Dios o no es culpa de Dios? ¿Job culpó a Dios o no culpó a Dios? La respuesta es, si estudiamos el contexto, podemos entender a qué se refería Job con esta frase. Y cuando leemos el contexto, podemos entender claramente que Dios no quería la destrucción de Job, que no fue la mano de Dios la que destruyó a Job, y que la lección era para Satanás, no para Job. Ahora, el libro de Job, o el tema central del libro de Job es ¿por qué sufren los justos? De esto habla todo el libro de Job. Hay dos grandes divisiones en la Biblia de por qué viene el sufrimiento, pero no son las únicas. Pero la podemos dividir en dos grandes. ¿Cuáles son esas dos grandes? Bueno, la primera. Cuando tú eres justo, cuando tú haces las cosas bien delante de Dios, vienes o atraviesas por sufrimiento, enfermedad, dolencias, pérdida de seres queridos, etc. Y tú estás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios, que no has fallado, que eres fiel delante de Dios. Y dices, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Bueno, la respuesta está aquí en Job. En este caso, está en Job, ¿verdad?
Pero hay otros pasajes de la Escritura, que son todos los demás versículos que me dio esta persona, que hablan de la justicia de Dios. De cuando el hombre decide para bien, recibe cosas buenas de Dios. Cuando el hombre obra para mal, al Dios ser justo, obviamente recibirá lo que el hombre sembró. Recibiremos esa retribución a lo malas decisiones que hemos tomado. Pero al parecer, esta persona, según lo que leí en otros videos que tiene, no cree en esto, no cree que el hombre decida. Al parecer, él declara, y ya lo estudiaremos más adelante, él declara que si tú robas es porque Dios quería que tú robaras. Así, a ese grado. Y bueno, entonces, ¿cómo sería Dios justo a condenarnos cuando Él nos forzó a hacer algo? Entonces el hombre es una marioneta. Entonces el hombre no tiene voluntad. El hombre no tiene libertad de decidir. Y si el hombre no tiene libertad de decidir, ¿cómo Dios nos puede juzgar? Y que el juicio sea justo si Dios mismo nos obligó a hacer eso y luego nos condena por eso que Él nos obligó a hacer. Es una contradicción enorme, pero ya lo estudiaremos más adelante. Nada más quiero que tengan esta idea a la hora de tratar los pasajes. Bien, entonces, ¿qué quiso decir Job? Pues Job quiso decir, si vienen cosas buenas o vienen cosas malas, yo las acepto, ¿verdad? Si lo estudiamos y lo entendemos en el contexto, vemos que lo malo no vino de parte de Dios hacia Job, porque Job era recto y era perfecto delante de Dios. Entonces, lo malo que vino para Job fue por Satanás, queriendo Satanás humillar a Job, no Dios. Y aunque Satanás quiso humillar a Job, el que terminó humillado fue Satanás delante de Dios. Bien, entonces seguimos con la analogía de esta idea, o de esta primera premisa. Entonces, Job 2.12 no sostiene esta conclusión. Iría en contra de todo lo que acabamos de leer del contexto si decimos que Dios le trajo a Job lo malo. Iría en contra de todo lo que explicó en el capítulo 1 y capítulo 2. De hecho, dice lo opuesto, Job capítulo 1 y capítulo 2, dice lo opuesto a esta premisa. Y la premisa primera de todo el conglomerado que me dio, todo el silogismo, era la siguiente. Dios no permite, ojo, la supuse en amarillo, Dios nunca permite lo que llamamos usted y yo maldad. Dígase enfermedad, muerte o guerra. ¿Se enfermó Job? Sí. ¿Sufrió pérdida de seres queridos Job? Sí. ¿Podríamos decir que Job también experimentó guerras? Pues sí, en cierta manera, cuando aquellos hombres o bandidos vinieron a matar a sus siervos y a robar su ganado. ¿Dios quiso que Job pasara por esto? O sea, si esta premisa es verdadera y el primer pasaje que él me mandó respalda esta idea, pues debería decir otra cosa el contexto de Job. Sin embargo, el contexto de Job derriba esta premisa. Dios sí permitió que Job pasara por enfermedad, por muerte y por guerra, pero Dios no trajo esta desgracia directamente de su mano hacia Job, sino fue Satanás quien quiso la destrucción de Job. ¿Dios quería que Job sufriera? No. ¿Quién quería que sufriera? Satanás. Entonces, el simple hecho de estudiar el contexto de Job derriba totalmente esta premisa. Y si esta premisa no se mantiene en pie, las demás tampoco. No puedes llegar a la conclusión y que sea un silogismo válido si estas premisas no se mantienen en pie. Si la primera no se mantiene en pie con el pasaje que dices que se mantiene en pie, entonces tu conclusión está equivocada, está errada. Perdón. Entonces sigamos. Segunda parte. Ya vimos la primera parte, el primer versículo, que era el de Job. Y el de Job es aplicado a una persona que es justa, que es la voluntad de Dios, mas sin embargo aún así pasa por cosas difíciles, como la muerte de seres queridos, la pérdida de lo material y la pérdida de su salud. ¿Ok? Y vemos, si una persona es justa, es temerosa de Dios, hace la voluntad de Dios, no está en pecado delante de Dios, bueno, esto no viene de mano de Dios, viene muy seguramente de mano de Satanás. ¿Qué es lo que nos dice en el caso de Job? Job, un varón recto, temeroso, apartado de Dios, no hay otro como él en el mundo, dice Dios. ¿Verdad? Entonces, no aplica. La premisa no aplica. Si vemos que esta premisa él la trata de aplicar a todos los ejemplos en la Biblia, no aplica en el caso de Job. No aplica. No concuerda lo que él quiere establecer. Segunda parte. Vamos ahora, antes de explicar los demás versículos, primero tenemos que establecer una de las cualidades de Dios.
Y entre muchas cualidades que Dios tiene, una de ellas es que Dios es justo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Que Dios es justo. ¿Y a qué me refiero con que Dios es justo? Bueno, la palabra justicia o justo tiene varios enfoques en la Biblia, pero todos van más o menos enfocados hacia el mismo lado. Pero vamos a tomar la definición que tenemos que usar para el tema que estamos tratando. Entonces, entre algunas de las definiciones de la palabra justicia o justo, la primera que aparece en el Diccionario Bíblico Pastoral dice atributo divino por el que sancionan la conducta moral del hombre o de la comunidad, dando a cada uno según sus obras. El Dios bíblico no es un Dios indiferente ante el bien o el mal. Premia y castiga. Cierto que sin olvidarse de que es Padre, pero con una imparcialidad insobornable. Entonces, si Dios es justo, si usted quiere entender esto, si Dios es justo, justo quiere decir que Dios da a cada uno lo que cada uno merece. Así de sencillo. Dios da a cada uno lo que cada uno merece. Y si lo aplicamos esta definición al ejemplo de Job, ¿por qué fue que Dios no extendió su mano contra Job? Porque no era justo que Dios extendiera su mano para causar algún daño o perjuicio a Job. Porque entonces sería injusto. Dios se aplicaría algo sería injusto en lo que estuviera realizando porque Job no había hecho nada malo. Ahora, ¿quién fue el que llevó a cabo esto? Satanás, ¿verdad? No Dios. Entonces, justo es dar a cada uno lo que cada uno merece. Y nada más por mencionar, en cuanto a justicia, dos pasajes, no extenderlos mucho. Hay más, pero quise escoger el justo juicio de Dios y lo opuesto, que Dios no es injusto. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza, ¿la dureza de quién? ¿La dureza de Dios o la dureza del hombre? La dureza del hombre. Dios le está hablando al hombre, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, si Dios nos forzara a hacer lo malo, entonces sería por mi dureza que ocasioné en ti y por este corazón que yo puse en ti, atesoras para ti. Pero no dice así. Dice, por tu dureza tuya, tú decidiste esto, hombre. Por tu corazón no arrepentido, tú, persona, individuo, atesoras para ti mismo, único, individual, una persona, ira para el día de la ira, de la revelación, note la descripción, del justo juicio de Dios. Y justo significa dar a cada uno lo que cada uno merece. Del justo juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios es justo y va a dar a cada uno lo que cada uno merece, ¿era justo que Dios trajera de su mano directamente el sufrimiento a Job? No. No podemos envolver todo en una idea. Tenemos que tratar y armonizar la Escritura. La Escritura no se contradice. No podemos ir en contra de la justicia de Dios o de que Dios es justo. Si Dios nos obligara a hacer cosas malas, como en algunos escritos que trataremos más adelante de esta persona, dice o explica ahí en YouTube, si Dios obliga a la persona a robar y luego después lo lleva a juicio por lo que Dios mismo lo hizo hacer, ¿cómo sería este un justo juicio? Sería el juicio más injusto del mundo. Dios, ¿cómo me condenas? Si tú mismo me hiciste hacer esas cosas. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Ahora vamos del lado bueno. Porque Dios no es injusto. Entonces, si Dios no es injusto, ¿Dios qué es? Dios es justo. Para no olvidar vuestra obra, tus buenas decisiones y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido, ¿quién sirvió? Las personas. Decidieron servir a Dios. Por eso Dios no es injusto para olvidarse de esto. Y aún le sirven todavía. Entonces, Dios va a juzgar con justo juicio. Porque Dios es justo. Porque Dios no es injusto para tratar a los buenos de mala manera. ¿Ok? Entonces, en los siguientes pasajes que vamos a leer o que me mandó esta persona, para probar su punto, vamos a ver si van en armonía con la justicia de Dios. Porque su idea no va en armonía con la justicia de Dios, contradeciría la justicia de Dios.
Pero vamos a explicarlos en el contexto y vamos a ver a qué se refería cada uno de estos pasajes que me mandó. Sé que va a ser un poco largo, un poco tedioso, pero tenga paciencia. Estudiamos ahora los demás pasajes que me enviaron que hablan del justo juicio de Dios. El caso de Job no habla de un juicio justo de Dios. Habla de Satanás deseando destruir a Job, que era un hombre justo. Y lo hizo Satanás, no lo hizo Dios. Ahora, estos pasajes a continuación, toda la demás lista de pasajes, exceptuando el de Job, muestran que es justo Dios cuando castiga la maldad en el hombre, de acuerdo con las decisiones que toma el hombre. Entonces, quiero que tenga en mente cada que leamos los siguientes pasajes. Esto que va a suceder con las personas depende de cómo Dios actúa sobre ellas, dependiendo del actuar de la persona. Si la persona actúa de buena manera, Dios no tiene por qué castigarlo porque está haciendo la voluntad de Él. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, al ser Dios justo, está en todo su derecho de traer castigo directamente Dios a esa persona que ha hecho lo malo. Ahora, me va a entender cuando vayamos estudiando los pasajes. El primer pasaje que me mandó, bueno, no el primero fue de Job. Otro de ellos dice Lamentaciones 3:38. Y quiero aclararle que a lo mejor si usted lo lee en Reina Valera estará viendo algo diferente en las palabras, porque creo que está usando una versión diferente, una versión católica. Dice Lamentaciones 3:38. Quizás no proceden de la boca del Altísimo las desgracias y las cosas buenas. Entonces este pasaje dice, ahí está, Dios trae lo bueno y lo malo sobre todos en general. ¿Está hablando de que trae lo bueno y lo malo sobre todos en general? Vamos a ver en el contexto de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos, pero vamos a leer en el contexto, no nada más quedarnos en el 38, vamos a seguir leyendo, vamos a ver de qué está hablando, porque otra vez si nada más tomamos un pasaje y decimos, ahí está, la desgracia y las buenas, entonces Dios trae lo bueno y lo malo sobre todos, aunque estés haciendo la voluntad de Dios o no. Bueno, espérese, vamos a ver, vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículos, pero ahora el 38 dice lo siguiente, lo voy a leer en esta versión. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es una pregunta. ¿Ok? Ahora, si nos quedamos ahí, diríamos, conclusión, de Dios sale, aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios y seas una buena persona, Dios te va a castigar. Cuidado con esas conclusiones. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado. ¿Por qué el hombre se tiene que lamentar? ¿Por qué van a venir desgracias al hombre? Por el pecado del hombre, por las malas decisiones del hombre. Laméntese el hombre en su propio pecado. ¡Ojo! Se ve como simplemente leer el contexto ya no está dando la idea de lo que se quiere establecer con la premisa. Dice, laméntese el hombre en su propio pecado. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Pero qué tenemos que escudriñar si Dios nos fuerza a hacer cosas indebidas? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dejemos de hacer lo malo y regresemos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Por qué venía este sufrimiento? Versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado. ¿Quién se rebeló? El hombre. Dios no lo forzó, el hombre se rebeló él solo. Nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y tú, hablando de Dios, no perdonaste. ¿Es justo ante Dios traer sufrimiento o traer consecuencias de su mal actuar a las personas que obran mal? La respuesta es sí. ¿Estaría contradiciendo la Biblia? No, porque Dios es justo. Es justo que pague con tribulación a aquel que anda mal. Y lo está diciendo en el contexto. ¿Para quién traía cosas buenas Dios? Para los que obedecen. ¿Y para quién traía las desgracias? Según Lamentaciones 3:38. Para los que se han alejado del camino. Para los que andan en un corazón apartado de Dios. Para los que se han rebelado. Para los que han sido desleales. Y si sigue desleal, Dios no lo va a perdonar. Y es justo que venga la retribución. Segunda de Tesalonicenses.
también nos dice lo mismo, ¿verdad? Es justo delante de Dios pagar con retribución o con castigo a aquellos que os persiguen y os maltratan. Nos dice 2 Tesalonicenses 1:6. Esto es justo. Si usted hace maldad, usted no va a esperar una recompensa porque usted está haciendo lo malo. Entonces es justo ante Dios que venga un castigo de parte de Dios. Pero ahí sí lo aplica a Dios. Ahora, esto no aplica al caso de Job. El caso de Job es aparte. El caso de Job era justo. ¿Por qué estas personas sufrían? Porque eran injustas. Y ahí la justicia de Dios sí se llevaba a cabo. Entonces, no podemos, esta idea que quiere tratar no tiene soporte en las Escrituras. Hay que tratar, como decía en el sermón que daba en esa clase, cada caso en lo individual. Vamos a Amós, otro de los pasajes que me mandó. No me deja la tos con cara muy feo el picante, ¿verdad? Que están cocinando ahí en la garganta. Ya lo dejaron de cocinar, pero aún así todavía queda en el medio ambiente, ¿verdad? Y aquí en la casa y sigue calando en la garganta. Vamos a Amós, capítulo 3, versículo 6. Dice en esta versión, dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Entonces, si hay algo malo que sucedió a la ciudad, ¿será acaso porque Dios no lo hizo? ¿Pero a qué se está refiriendo aquí en Amós? Otra vez, contexto. Amós capítulo 3, versículo 2. Antes de Amós 3:6. Fíjese que hay que tomar todos los textos alrededor, no nada más el texto es causado por el Señor, ahí Dios no, espérese, está llegando a una conclusión equivocada. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los voy a castigar por todas sus maldades. ¿Por qué? Dicen, bueno, ¿habrá algo en la ciudad que no venga de parte de Dios de lo que estamos sufriendo? Pues la respuesta es obvia que sí. ¿Por qué sí? Porque es justo delante de Dios pagar con sufrimiento a aquel que anda mal. Esto es justo. Los amigos de Job sabían esa parte de la Escritura. Los amigos de Job sabían esta parte que estamos estudiando de la Escritura y la tenían muy bien arraigada. Por eso le decían a Job, confiesa qué pecado has cometido, porque es justo ante Dios que te castigue si haces mal. Pero estaban olvidando que Job no había pecado. Que en el caso de Job era un caso aparte, porque Job era justo ante Dios. Entonces no todo el sufrimiento viene directamente de Dios, ¿verdad? En caso de los justos, ya vemos en Job que no aplica esto, porque es un caso diferente. La condición para que Dios trajera sufrimiento al pueblo, ¿por qué estaba Dios, si preguntamos, ¿por qué estaba Dios castigando a este pueblo? Y ¿por qué el pueblo decía, todo esto que nos viene es de parte del Señor? Porque los estaba castigando por sus maldades. Lo declara el mismo versículo, en el versículo 2. Los castigaré por vuestras maldades. No dice Dios por las maldades que yo les hice hacer. No. Por sus maldades que ustedes decidieron llevar a cabo. Ahora, si pensamos como este hombre, que decimos, bueno, Dios los puso para que las hicieran. Entonces, ¿por qué Dios dice sus maldades? ¿Por qué Dios no dice las maldades que yo les hice cometer? Ahora, ¿por qué vendría esta desgracia a este pueblo? Por las maldades que ellos habían cometido. Castigó o castiga a Dios por lo que Dios hizo hacer a las personas. O sea, ¿Dios los castigó por algo que Él mismo los hizo hacerla? No. Dios los castigó por la mala decisión de las personas de hacer las cosas mal delante de Dios. ¿Qué Dios tan injusto sería si Dios nos forza a hacer algo malo y luego nos castiga por eso malo que Él nos forzó a hacer? Eso no sería justo. Sin embargo, vemos que Dios es justo. Ahora vamos a leer del 4 al 5. Amós capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea, esto no está pasando porque sí, nada más. Porque Dios se levantó de malas y dijo, voy a hacer sufrir a todos. No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde sus guardias si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo?
¿Se tocará trompeta en la ciudad si no se alborota al pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad de la cual Jehová no haya hecho? Entonces todo esto está diciendo, si esto les está pasando es por sus maldades. No es porque sí. Ahora vamos a leer del versículo 6 en adelante, hasta el 8. Porque no habrá nada Jehová el Señor. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿qué le estaba revelando? Este castigo viene por sus maldades. Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces Dios lo declaró. ¿Por qué estaba viniendo esta maldad? ¿Nomás porque Dios se levantó de malas y quiso traerlo sobre ellos? Por las malas decisiones de ellos, por sus maldades. ¿Y es justo delante de Dios que pase esto? Sí, sí es justo. Dar a cada uno, justo es dar a cada uno lo que cada uno se merece. Pero ahora quiero que tomemos en cuenta algo. Todos estos ejemplos que estamos viendo son parte del Antiguo Testamento. ¿Ok? Estos aplican en su gran mayoría de los que me dio al pueblo de Dios. ¿Ok? Con una ley específica. Entonces era justo delante de Dios, bajo la ley que Dios les había dado, que esto sucediera. Ahora sigamos. Siguiente pasaje que se me dio para probar su punto. Segunda de Reyes 6:33. Está picosa la salsa. Todavía estaba hablando con ellos cuando bajó de él y dijo: ¿ves lo malo que nos llega del Señor? ¿Qué más esperaré del Señor? Vamos ahora a Segunda de Reyes. Y vemos ahí que les estaba pasando grandes calamidades y grandes sufrimientos al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por desobedientes. Dios les había advertido esto desde tiempo atrás. Dios es justo y Dios les dice: si ustedes hacen mi voluntad, habrá todos estos beneficios. En Deuteronomio los describe beneficio por beneficio, bendición tras bendición. Y luego les advierte: pero si ustedes deciden hacer lo malo, vendrá todo esto para con ustedes. Un castigo por la desobediencia. Estaba profetizado. Por eso dice: ¿ves lo malo que nos llega del Señor? Pues obviamente era la justicia de Dios sobre su mal actuar. Vayamos a Deuteronomio para que entiendan a lo que me refiero. ¿Y por qué lo digo? Porque en una de las cosas que describe en 2 Reyes 6:33 las describe previamente en profecía en Deuteronomio, antes de que sucedieran. Hablando de que obviamente si el hombre decidía hacer cosas malas delante de él y se olvidaban de Dios, pues iban a venir la justicia de Dios, iba a venir el castigo de Dios, obviamente merecido. ¿Por qué usted castiga a su hijo en su casa? ¿Porque se porta bien o se porta mal? Obviamente los castigamos porque se portan mal. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, y luego vamos a leer del 49 al 53. Usted puede leerlo todo en su casa si gusta, y le animo de hecho a que lo lea todo en su casa. Pero note cómo se les advierte. Versículo 15. Pero acontecerá, todavía no acontece, en el futuro, acontecerá que si no oyeres, ¿quién tiene que oír? El pueblo de Dios, Israel. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, los hombres tenían que realizar una acción: oír y obedecer. Dice: para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ve cómo Dios les está advirtiendo a su pueblo Israel? Si tú haces lo malo, Israel, como yo soy de un Dios justo, es justo que vengan las cosas malas si tú te portas mal, si tú haces lo malo delante de Dios. No te voy a premiar, Israel, por hacer lo bueno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios estaba sufriendo? ¿Y por qué dicen: ay, ¿no ves todo lo malo que nos viene del Señor? Pues sí. ¿Por qué venía todo eso malo del Señor? Porque estaban haciendo cosas malas. Vamos al 49, del 49 al 53. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Fíjese cómo dice: y comerás la carne.
dice, comerás el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños, ni las ovejas, hasta destruirte. Comerás esta carne de tus niños, dice, sigue leyendo, dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Y comerás del fruto de tu vientre. Se iban a comer a sus propios hijos de tanta hambre, de aquel asedio, de aquel castigo que Dios se había traído para ellos porque ellos habían desobedecido. Ahora, ¿Dios se los advirtió? Sí. Dios no lo advierte a usted y a mí hoy en día que si usted y yo tomamos malas decisiones y vivimos en pecado, ¿va a haber castigo? También nos lo advierte hoy en día. Pero también nos dice que si usted y yo tomamos buenas decisiones y obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, vendrán beneficios espirituales eternos. ¿Qué sucedió en 2 Reyes 6:33? Comieron la carne de sus hijos. Estaban en gran hambre por la desobediencia. ¿Sabían ellos por qué venía este mal? Sí. ¿Sabemos muchos de nosotros por qué nos viene mal y a veces perjuicio en nuestra vida? A veces sí, porque sabemos que andamos obrando mal. Dice el versículo, y comerás del fruto de tu vientre, en la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Se van a querer comer entre unos y otros de tanta hambre que iba a haber. Dice, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentar sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo, y a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerá. Y ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y esto va a suceder si tú no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia y las plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Y sigues diciendo todo lo que va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque el pueblo se alejó de Dios. ¿Por qué estaba sufriendo ya el pueblo en 2 Reyes 6:33? Porque decía, todo este mal viene de Dios. Obviamente viene de Dios. Porque estaban haciendo mal delante de Dios. Habían decidido desobedecer a Dios. Y Dios se los había advertido. Había dos opciones. Elijan. ¿Quieren vivir en abundancia? Que yo los cuide, que yo los prospere. Hagan mi voluntad. ¿Quieren que venga perjuicio, tragedias, hambrunas como esta, enfermedades, destrucciones, guerras? No hagan mi voluntad. Y en esto sí el Señor se ocupaba, porque eso era justo ante Dios. No así en el caso de Job. Entonces, siguiente pasaje. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice, el Señor hace morir y hace vivir. ¿Y quién lo duda? Yo lo creo, amén. El Señor hace morir y hace vivir. Ahora, usa esta versión que dice, desciende al infierno. Mala traducción. Dice, desciende al Seol. ¿Verdad? El Hades, en el Nuevo Testamento. No habla del infierno. Que unas versiones lo traduzcan así. No es correcta la palabra. No es Gehenna, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Gehenna es una referencia a un lugar específico, ¿verdad? Y Hades es a otro lugar espiritual. Y lo vemos también en Apocalipsis. Pero eso es otro tema. Entonces, dice, el Señor hace morir, hace vivir. Desciende al Seol y también resucita a las personas. Hace a las personas que fallecieron que vayan a este lugar llamado Seol en el Antiguo Testamento o Hades en el Nuevo Testamento. Y también los puede resucitar si Él lo desea. ¿Y quién niega eso? Yo no lo niego. Pero la pregunta es, ¿a quién, en 1 Samuel 2:6, a quién hace el Señor morir y a quién hace vivir? En el contexto, ¿a qué se refería? ¿Se refería en lo general? O sea, por cualquier motivo, por cualquier situación. ¿O en 2 Samuel 2:6 tiene un contexto? Pues obviamente tiene un contexto. Vamos a ver. Dice, hablando a su pueblo, 1 Samuel 2 del 9 al 10. Dios guarda los pies de sus santos.
En otras palabras, podríamos decir que Dios hace vivir bien a los que se portan bien. Mas a los impíos, o los que se portan mal, perecen en tinieblas. ¿Dios hace morir y vivir? Sí, Dios hace morir y vivir. ¿A quién Dios hace vivir? A los santos. ¿Y a quién Dios hace morir? A los impíos. Ahora, Dios ha establecido que todos buenos y malos tendremos que partir de esta vida. Pero en este contexto no se aplica de esa manera. En este contexto está hablando de buenos y malos. De cómo Dios actúa hacia los buenos y cómo Dios actúa hacia los malos. Dice, porque nadie será tan fuerte por su propia fuerza delante de Jehová. Serán quebrantados sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? ¿Quiénes son los adversarios de Dios? ¿Los que hacen lo bueno, los santos? ¿O los impíos? Obviamente los impíos. Sobre ellos tronará. ¿Sobre quién tronará Dios? En este caso está hablando de un castigo hacia unas personas. ¿Hacia los buenos o hacia los malos? Obviamente hacia los malos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Exaltará el poder de su ungido. Pero ¿por qué si Dios hizo a las personas desobedecer? Dice esta persona en una de sus analogías, en otra doctrina que ellos enseñan. Si Dios los forzó a robar, si Dios los forzó a ser impíos, ¿cómo es que ahora Dios los castiga? Ahora me dice mi esposa que ya son las 8, que ya se me acabó el tiempo. Pero quisiera avanzar un poquito más. Si quiere quedarse a estudiar con nosotros, bien. Si no, pues bueno, le agradecemos y después puede verlo este video más adelante. Pero vamos a seguir otro poquito más y el día de mañana continuamos porque sí sé que es mucha información. Siguiente pasaje que me mandó. Al menos quiero acabar con los pasajes, la lista de pasajes que me envió. Siguiente pasaje. Deuteronomio 32:39. Y dice esto en la versión que me envió. Ahora ves que yo estaba jugando y nadie más se da fuera de mí. Yo soy quien doy la muerte. Yo soy quien doy la muerte y hago la vida. Yo golpeo y yo curo y nadie puede librarse de mi mano. ¿Y quién nega eso? No lo estamos negando, pero ¿de qué está hablando el contexto? Nuevamente, ¿a qué se está refiriendo Dios? ¿En lo global, encerrado todos en una misma idea? ¿O está hablando de un pueblo específico, en una situación específica, en un contexto específico? Vamos al contexto. Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 al 6. Lo subrayé en rojo las palabras interesantes. La perversión, y es muy importante, la perversión es nuestra, dice el escritor, no de Dios. Dios no nos forzó a hacer lo malo. La perversión es nuestra decisión. Entonces, en base a este pasaje, ¿tenemos decisión o no tenemos decisión? ¿Podemos decidir para bien o para mal? ¿O Dios nos forza a hacer lo malo o nos forza a hacer lo bueno? La perversión es nuestra, no de Dios. La corrupción no es de Dios, la corrupción no viene de parte de Dios. Es de sus hijos la mancha. De lo que usted y yo decidimos hacer mal, es nuestra mancha. Dios no nos manchó ni nos forzó a mancharnos. Dice generación torcida y perversa. ¿Quién es? ¿Dios? ¿Por qué Dios dice eso si Él nos obligó según la idea de esta persona? No es de Dios el pecado, es de la mala decisión del hombre. Por eso viene en perjuicio a su vida. Por eso dice el escritor en Deuteronomio, pues sí, Dios da vida y da muerte. Si te portas mal, obviamente, la mancha es tuya. Es tu mala decisión la que te trae el perjuicio. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Fíjese cómo Dios les está diciendo, ustedes son los locos, ustedes son los ignorantes, ustedes son los corruptos, ustedes son los perversos. Eso no tiene nada que ver conmigo, dice Dios. No Él es tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Sí, Dios nos hizo. Y nos hizo con esa voluntad, esa libre albedrío de decidir servirlo o no servirlo. Y si no lo queremos servir, es nuestra corrupción, no la de Dios. Y si decidimos hacer lo malo, es nuestra decisión, no es de Dios. Dios no quiere que hagamos eso. Entonces, ¿este pasaje prueba su punto? Otra vez, no. Seguimos entonces. Contexto. Léalo en su casa y usted puede ver estas partes que le puse ahí. Cuando el pueblo era fiel a Dios, dice ahí mismo en el contexto del mismo Deuteronomio, del 32 del 8 al 14, cuando el pueblo era fiel a Dios, Dios le daba en abundancia. Pero luego dice Deuteronomio 32, 15 al 21, y el 28 al 29, y el 37 al 38, dice que ellos se olvidaron de Dios y se fueron a la idolatría. No quisieron más seguir sirviendo a Dios. Entonces, por lo tanto,
Al Dios ser justo, vino el castigo que bien se merecían. ¿Quién decidió esto? ¿Quién decidió olvidarse de Dios? ¿Quién decidió ignorar a Dios? Las personas. Dios no los forzó. De hecho, Dios quería que lo obedecieran y se los advirtió desde Deuteronomio, ya lo leímos. Por lo tanto, es justo el castigo a recibir. Lo vemos en Deuteronomio 32, 22 al 27, en el versículo 35, en el versículo 41. Entonces, todo el contexto indica estas cosas. Cuando el pueblo era fiel a Dios, Dios los cuidaba, Dios lo protegía, había abundancia. El pueblo, él mismo, el pueblo decidió no querer nada con Dios, vino un castigo. ¿Ok? Y era justo delante de Dios que Dios los castigara. ¿Por qué? Porque Dios castiga al pecador y cuida a sus santos o a los apartados del mal. Entonces, en base a esto, todavía me faltan más. Ya es el último. Ya, los últimos dos, si usted quiere leerlos, es la misma idea. Es el justo juicio de Dios. Isaías 45:7. Hago sonar y creo lo que tengo. Hago bien y causo desastre. Yo, el Señor, hago todo esto. ¿Y quién lo duda? Pero ¿a quién hace el bien? Según Isaías. ¿A quién le estaba diciendo Isaías que le iba a traer Dios cosas buenas o le iba a traer cosas malas? El pueblo de Dios, bajo la ley que les había dado. ¿A quién Dios traería desastres? ¿Al justo o al injusto? Según el contexto de Isaías. Pues Dios traería desastres al injusto. ¿Y a quién Dios traería bendición? Pues al justo. ¿Verdad? En Isaías 44:22 les advierte unos versículos antes del 45:7. Israel, no me olvides y te vayas a hacer ídolos de leña y te inclines ante ellos y les pidan. No te olvides que yo hago el bien y también causo desastres. Yo soy justo y yo el Señor hago todo esto. Si tú te portas bien, yo te cuido, Israel. Si tú te portas mal, vendrá castigo. Pero eso era para Israel, hermanos. Otra vez, no podemos encerrar en la misma idea todo. A Job, juntamente con lo que estaba haciendo Israel. ¿Era Job idólatra? ¿Era Job desobediente a Dios? ¿Era Job injusto? ¿Era una persona, Job, que no temía a Dios? No, nada de esto cae en el contexto de Job. Son dos situaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, no podemos tratarlos todos igual. Miramos entonces en esta sección de pasajes que Dios hacía prosperar a su pueblo. En base a si su pueblo decidía obedecer su ley y sus mandamientos voluntariamente, sin forzarlos, y los castigaba, o venía, en otras palabras, al quitar Dios su protección, pues los dejaba al amparo, a su propia defensa, su propia protección. Así que venían naciones y los atacaban. Entonces, castigaba la maldad de su pueblo, simplemente retirando todas las bendiciones que le daba. Si su pueblo decidía desobedecerlo, si ellos decidían alejarse de Dios, pues bueno, Dios se alejaba de ellos. Y eso es un Dios justo. Si hacemos la voluntad de Él, Él está ahí para nosotros. Si no la hacemos, Él no está obligado a seguirnos cuidando. Pero el caso de Job no encaja en estos pasajes. Pues Job era, según el texto, notémoslo, no lo digo yo, inicia Job describiendo a Job en el versículo 1 cómo era Job, y luego las mismas palabras, no de un escritor, de Job, palabras de Dios directamente. Fíjese cómo se describía directamente de la boca de Dios a Job. Dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pregunta, ¿era así el pueblo de Israel cuando le vinieron las desgracias? No. Job 1:8. Palabras de Dios a Satanás, directamente de la boca de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro tan bueno como Job. Palabras de Dios directamente. Ahora, ¿era justo delante de Dios castigar a Job cuando tenía estas características? No. ¿Quién quiso destruir a Job? ¿A quién no le gustó el brillo de Job? A Satanás. No a Dios, a Satanás. Y fue la mano de Satanás la que se levantó contra Job. Entonces, aquí nos quedamos y seguimos el día de mañana con la siguiente parte del estudio, para ya no hacerlo muy largo. A pesar de que Dios es justo, Dios no quiere la muerte del impío. Y aquí nos vamos a quedar. Ezequiel 33:11. Diles vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Déjenme ver si se me brincó una diapositiva. Esto lo vamos a tratar el día de mañana. Sí, me faltó esto. Entonces, para cerrar este punto, en esta primera declaración, de nuevo, no puede sustentarse esta declaración. En el caso de Job, se derrumba totalmente esta declaración. Al decir, Dios no permite, cuando Job dice que Dios sí permitió. Y dice, Dios quiere, cuando el libro de Job dijo que Dios no quiere el sufrimiento del justo. Lo quería Satanás. Pero sin embargo, Dios lo permitió. Y vemos en el contexto del libro de Job que lo permitió para darle una lección a Satanás, no a Job. Porque Job ya era justo, ya era recto, ya era temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nos vamos a quedar el día de mañana, si gusta acompañarnos a esta misma hora, y seguimos con la siguiente parte de la respuesta extendida que no pude dar en YouTube porque obviamente no es el formato, pero lo hice en video y después se le haré llegar a esta persona esta respuesta, pero quería que ustedes también estudiaran con nosotros y se beneficiaran de este estudio. ¿Ok? Entonces, del silogismo, la primera declaración no se sustenta con Job. Con Job se derrumba esta idea. Hay de dos opciones. ¿La Biblia se equivoca? ¿O se equivoca esta persona al decir esto? Al decir que esto aplica en todos los casos. Dios no permite, cuando vemos que Dios sí permitió, lo que llamamos maldad, dígase enfermedad, muerte y guerra, las cuales Dios sí permitió en el caso de Job. Y Dios no las quiso. Y él dice que Dios sí las quiere. Dios no la quiso. Quien lo quiso fue Satanás. Y quien llevó a cabo esta enfermedad, muerte y guerra, en el caso de Job, fue Satanás. En los otros casos que estudiamos, fue Dios quien las llevó a cabo porque es justo ante Dios pagar con retribución o con castigo a los que obran mal. ¿Por qué Dios no levantó su mano él directamente contra Job? Porque no era justo. Y si lo hubiera hecho, Dios sería un Dios injusto, lo cual vemos en la Escritura que Dios no es injusto. Dios es un Dios justo, de justicia, que da a cada uno lo que cada uno se merece. Bien, aquí nos quedamos y acompáñenme el día de mañana con la segunda parte de esta respuesta. Y todavía más respuesta porque luego me contestó, me dio un video con un link de un video donde yo le decía, explícame estas preguntas que te hago en cuanto a Job. ¿Por qué si dice que Dios permitió y que fue Satanás y no Dios? ¿Y por qué Satanás sí quiso y Dios no quiso? ¿Cómo lo armonizas? Y lo único que me hizo, mira este video porque es muy largo de explicar. Bueno, fui a ver ese video, tomé toda la información, se las presentaré más adelante, que es la segunda parte, pero ahorita, por lo pronto mañana acabaremos con esta respuesta extendida.